Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Es una alegría para mí poder estar una vez más con ustedes para continuar nuestro estudio bíblico por Romanos 8. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico, mis amigos. Abra su Biblia, por favor, una vez más, allí en Romanos 8, y antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos en este día por el tesoro que tenemos en vasos de barro. Gracias por el privilegio de vivir un día más. Gracias por las bendiciones de esta vida. Gracias por la oportunidad de estar con nuestros seres queridos y tener comunión con otros creyentes. Gracias, Padre, porque podemos ser testigos tuyos en este mundo. Gracias porque en medio de pruebas y dificultades tenemos la seguridad de que todas las cosas nos ayudan para bien. Te pedimos que nos hables por medio de tu santa palabra y que tu Espíritu Santo obre en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a Romanos capítulo 8. Hoy vamos a comenzar con una de las porciones más dinámicas de este capítulo. A esta porción yo la llamo la sección de la glorificación. Y corresponde a Romanos 8, desde el versículo 16 hasta el 39, el final del capítulo 8. Quiero leer el pasaje y tener hoy unas palabras introductorias, porque vamos a tomar varios programas para considerar esta porción bíblica tan importante. Leo así, aquí a partir de Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ah, mis queridos amigos, qué precioso párrafo de la palabra de Dios. A mi juicio, estos últimos versículos de Romanos 8 conforman el gran final del Evangelio cristiano. Ahora, recuerde que Pablo en Romanos no está predicando el Evangelio a inconversos, sino que está enseñando el Evangelio a creyentes. Y no todos comprenden el Evangelio. Hay muchas personas que van a la iglesia pero no comprenden el Evangelio. Hay muchos creyentes que no entienden de qué se trata. A veces escucho a alguno decir, todo lo que escucho en la iglesia es el Evangelio, simple y llano. Amigo, el Evangelio es simple pero también es muy profundo. Muchas personas no saben qué es el Evangelio. Uno le pide al creyente promedio que le defina qué es el Evangelio y no puede hacerlo. Algunos no tienen idea. Usan el término Evangelio, pero en realidad no lo entienden, no lo han estudiado en su extensión. Pablo aquí está enseñando el Evangelio a creyentes. Y hemos aprendido que el Evangelio comienza con un enfoque sobre el pecado del hombre y la ira de Dios y el juicio venidero para los incrédulos. Después pasa al aspecto glorioso del Evangelio, mostrando cómo Dios, un Dios santo y justo, justifica, declara justo al pecador. Y al mismo tiempo permanece justo, declara justo al pecador que confía en Cristo como Salvador. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar a pecadores culpables? Bueno, esa es la exposición de los primeros 8 capítulos de Romanos. Eso es el Evangelio. Creo que es definido y explicado en su extensión en estos 8 capítulos. A propósito, usted recordará, pasamos por capítulos 6, 7, 8. Allí se habla de la santificación. Si me extiendo un poquito, les digo que capítulos 9, 10 y 11 son más específicos, enfocados sobre Israel. Pero aquí, Romanos 8, Pablo termina de explicar el Evangelio. Estos versículos son la conclusión de la parte doctrinal de la epístola. Y llegamos a la nota más alta de la redención de Dios, la glorificación del creyente. Sabe, hay una pequeña frase que muchas veces pasa desapercibida allí en el Salmo 84. En el versículo 11 dice, gracia y gloria dará Jehová. En otros estudios vimos cómo la gracia sobreabundaba para con el pecador en Romanos, ¿lo recuerda? Pero aquí, en el último párrafo de Romanos 8, vamos a ver el futuro de gloria que le espera al creyente. ¿Se da cuenta? La gracia sin la gloria sería como una salvación incompleta, y nosotros somos salvos por gracia. Ahora bien, hay un texto en 1 Corintios 15 que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado y no hubiese futuro, seríamos dignos de lástima. Eso es lo que quiere decir. Me gustaría decirle, amigo, a usted que ya está en el ocaso de su vida, usted que dentro de poco tiempo estará con el Señor, y los años avanzan, y yo también. Si solo tuviésemos una esperanza transitoria para esta vida terrenal, seríamos dignos de conmiseración, seríamos miserables. Pero ¿se da cuenta, amigo? Lo más maravilloso está por venir. Pablo nos va a mostrar la gloria que nos espera aquí en Romanos 8. Como dije antes, lo voy a repetir. La gracia sin la gloria sería una salvación inconclusa, incompleta. Así que Pablo aquí contempla la última fase de nuestra salvación. Mi amigo, apreciado hermano en Cristo, aférrese a esta gran verdad de los versículos 16 al 39 de Romanos 8. Esta es nuestra seguridad eterna. Es nuestra gloria futura, la bendición que espera a cada creyente cuando pase de estar en esta tierra y llegue a la presencia del Señor. Hemos estado subiendo a las alturas de la justificación y la santificación, pero aquí
En el último párrafo de Romanos 8 llegamos a la cima de la glorificación. Aquí comenzamos a respirar el hermoso aire de la seguridad, mientras permanecemos en la atmósfera de este mundo inseguro todavía. Es el futuro que el apóstol Pablo tiene en mente en estos últimos versículos de Romanos 8. Bien, vamos a comentar algunos versículos. Vamos a comenzar con el 16. Dice así: el Espíritu mismo, ese es el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mis amigos, hemos visto que el Espíritu no es una mera influencia, no es una energía ni una emanación de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Creemos en un Dios trino y personal. La Biblia enseña un Dios tripersonal: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres poseen todos los atributos esenciales de la deidad, sin los cuales Dios dejaría de ser Dios. Ahora, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el versículo 26 vemos algo similar. Dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese que también dice allí el Espíritu mismo, porque se trata de una persona. Ahora, leíamos recién en el versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Esto es lo que podemos llamar el testigo interior, y es una de las evidencias más fuertes de la regeneración del hombre. Este encuentro del Espíritu Santo con el espíritu humano trae a nuestra conciencia la certeza de que hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones a dar testimonio, no para avivar una experiencia emocional. Ese no es el propósito de la venida del Espíritu Santo. Una de las razones de su venida, es la de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en mi vida me pone en posesión de una seguridad de salvación permanente. Cuando el Espíritu Santo dio testimonio de que yo era salvo, supe con seguridad de que era salvo. En ocasiones escuché a personas, después de testificarle a alguien, decir: ahora usted es salvo, ahora es salvo. Mire, no le diga a nadie que es salvo. Deje que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita, le confirmen a esa persona que es salva. Mire, 1 millón de personas diciéndome que soy salvo no me dan la misma seguridad que el Espíritu Santo me puede dar. Él dio testimonio a mi espíritu. Sé que soy un hijo de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu humano de que yo soy hijo de Dios. Cuando Él testificó que yo era salvo por medio de su palabra, supe con seguridad que yo lo era. Antes de ser creyente, algunos de mis amigos trataron de convencerme de que yo ya era cristiano, de que ya era salvo, pero sus palabras no me daban ninguna seguridad. Sabía que estaban equivocados. En lo profundo de mi corazón, yo sabía que no era salvo entonces. Pero algunos de mis amigos, como me habían hablado el Evangelio, decían que yo ya era salvo. Decían: sí, seguro que es salvo, porque va a la iglesia, lleva la Biblia, debe ser salvo. ¿Se da cuenta? Pero es el Espíritu Santo el que efectúa el nuevo nacimiento en el creyente, haciéndolo un verdadero hijo de Dios. Después que fui salvo, nunca dudé de mi salvación, de mi relación con Dios, desde el día en que nací de nuevo. Mire, dudé de muchas cosas. No estoy diciendo que jamás dudé, pero creo que puedo decir sinceramente que en todos estos años de ser salvo, nunca dudé de mi salvación. No entiendo por completo cómo el Espíritu Santo me lo confirmó, pero estoy absolutamente seguro de mi salvación. En otra porción de las Escrituras, en Gálatas 4:6, Pablo escribió de esta manera: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ya consideramos esa palabra aramea.
la palabra Abba y significa papá. Usted lo recuerda, ¿no? Es el primer clamor del creyente infante hacia Dios. Y ahí tenemos al testigo interior, la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros, testificando de que somos salvos. ¿Tiene, mi amigo, usted esa seguridad de salvación? ¿Tiene usted ese testigo interior que es el Espíritu de Dios? Mi amigo, aférrese de ese versículo 16. El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, usted no me puede decir que yo no soy salvo. Ninguna persona en este mundo puede negarme lo que Dios me dio. Nadie puede negar lo que el Espíritu Santo da testimonio. El diablo y todos los demonios no pueden decirme que yo no soy salvo. Tengo el testimonio interior del Espíritu Santo. Ahora bien, esa no es la única seguridad que tengo. En realidad hay 3 evidencias hasta donde yo entiendo en cuanto a mi relación con Dios. Número 1, el Espíritu Santo es el testigo interior. Número 2, la palabra de Dios. Creo que soy salvo porque la palabra de Dios escrita me lo dice así, soy salvo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo tengo. Cuando llegamos a Romanos 10:13, que fue uno de los versículos que me mostraron cuando acepté a Cristo, leo así, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si yo tuviera alguna razón para dudar de mi salvación, regresaría a Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mi mente regresaría a aquel momento en que yo recibí a Cristo, aquel momento en que invoqué el nombre del Señor. Me encontraba de rodillas en esa habitación, en aquella pequeña casa, en aquella ciudad. Le pedí a Dios que me salvara. Cristo vino a mi vida. Cuando yo me incorporé, la persona que me testificó me mostró Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le repito, ese día invoqué el nombre del Señor y yo fui salvo. Y el Espíritu Santo testificó de esa salvación. Él fue testigo. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 16. Mis amigos, estamos llegando a la sección de la epístola que habla de glorificación. Nos encamina hacia la esperanza del futuro. Esa sección que nos muestra cómo será nuestro futuro en Cristo. Pablo va a mostrarnos algo de las riquezas que tenemos en Cristo. Fíjese en el versículo 17. Pablo dice, si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué bueno es esto, mis amigos. Somos herederos de Dios porque somos nacidos de Dios. Me acuerdo un texto bíblico que relata que un día un hombre se arrodilló ante el Señor y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si usted lee allí en Marcos 10:17, va a haber 2 palabras en ese versículo que crean una contradicción en aquel muchacho, porque dice, ¿qué haré para heredar? Bueno, si la va a heredar, no tiene nada que hacer. No hay nada que uno pueda hacer para heredar algo. Si alguien lo pone como heredero de algo, usted pasa a ser el heredero. La persona no tiene que hacer nada. Repito, uno no hereda nada haciendo cosas. La relación padre a hijo es la base de la herencia. Ahora que somos hijos de Dios, somos sus herederos. Esto es magnífico. Gálatas 4:7 dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿sabe una cosa? Yo no les puedo decir todo lo que esa heredad involucra. Todo lo que sé es que será distribuida entre todos los que son santificados, según Hechos 20:32, y esa es la herencia que, según 1 de Pedro 1:4, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se da cuenta? Eso es ser coherederos con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Lo que Él hereda, nosotros también lo heredaremos.
Primera Corintios 3:22 dice, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas, según Hebreos 1:2. Y como nosotros estamos en Cristo, pasamos a ser coherederos. Los hijos de Dios han nacido en una familia muy rica y podemos estar seguros que no habrá usurpadores. Solo los herederos legales recibirán la herencia. Y como hijo de Dios, soy un heredero legal de Dios y nadie me puede quitar esa herencia. Esta es una maravillosa verdad, mis amigos, y este es el paso inicial con el cual Pablo nos enfoca hacia nuestra esperanza futura, la bendita esperanza de los hijos de Dios, nuestra glorificación. ¿Sabe una cosa? Los padres de Lehmann Strauss fueron muy pobres y al morir no nos dejaron ninguna herencia. Pero hace unos años Lehmann Strauss tuvo una experiencia bastante extraordinaria. Hace muchísimos años él había sacado una póliza de vida a mi nombre cuando yo tenía solo 1 año de edad. Creo que pagaba 10 centavos por semana o algo así. Eran otros años, ¿no? Y el cobrador venía a casa para recoger ese dinero. Cuando los hijos llegamos a 21 años, recibimos la suma de $100, allá en aquel entonces. Ahora, déjeme explicarle que entonces era bastante dinero. Cuando Lehmann Strauss se casó y se fue de casa, en una ocasión su madre lo invitó a comer. Al llegar a la casa, papá, muy orgulloso, me dio ese cheque de $100. Y yo le dije a mi señora, tendríamos que hacer de esto un cuadro, tendríamos que ponerlo en un cuadro. No creo que vaya a gastar este dinero jamás. Tuve la intención, viendo el sacrificio de mi padre, de guardar eso, el sacrificio que mi padre había hecho a través de los años. Pero sabe, al fin y al cabo tomé el cheque y lo utilicé un día. Y hoy en día no tengo nada para mostrarle qué pasó con ese dinero. Esa fue la herencia de mi padre. Un gran sacrificio, poco valor, aunque yo lo aprecio de corazón, y fue una herencia corruptible, no duró mucho. Pero no me puedo imaginar lo que será cuando Pedro dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mis amigos, apreciados hijos de Dios, ese es nuestro futuro. Y eso es parte de nuestra glorificación. Mis amigos, les dije varias veces, terminando el capítulo 8, es el capítulo de la glorificación, es el capítulo de la herencia, es el capítulo de la eterna seguridad del creyente. Es la cumbre de la revelación del Evangelio. Mis amigos, cómo me gustaría continuar hablando de esta maravillosa herencia, pero por hoy el tiempo ha terminado. Dios mediante, vamos a continuar en nuestro próximo programa. Les dije comenzando que leía el párrafo, iba a tener unas palabras introductorias y luego vamos a tomar varios programas para desarrollar esta porción de la palabra de Dios, la culminación de la esperanza del Evangelio de Dios. Mi amigo, cerrando el programa de hoy, le recomiendo, lea hoy y en estos días Romanos 8, 16 al 39. Repase la lectura, medite en la gloriosa esperanza de los hijos de Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.